Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? El lunes pasado nos llegaba la triste noticia de la muerte del fotógrafo italiano Oliviero Toscani, quien escandalizó durante décadas al mundo de la publicidad con sus campañas de Benetton en las que luchaba contra la violencia, el racismo o la homofobia. Nuestra invitada de hoy, la artista y fotógrafa catalana Laia Abril, sigue su senda y su compromiso social, inaugurando aquí en París la exposición sobre la histeria de masas, una historia de la misoginia. Laia. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Gracias por tenerme otra vez. Un placer tenerte aquí de nuevo con nosotros. Me contabas hace unos años que tu paso por la redacción de la revista Colors de Benetton marcó tu trayectoria. ¿Llegaste a conocer a Toscani? No, pero sí que es verdad que su alma y su metodología estaba muy presente en todo el equipo y en quien trabajábamos en la revista. Sus imágenes nos marcaron a todos, ¿no? Sobre todo las imágenes sobre el SIDA, contra el racismo. Sí, a mí me hizo cambiar carreras. O sea, realmente hacía muchos años que yo quería trabajar en Colors mientras estaba estudiando y recuerdo que hay un documental sobre su fotografía del SIDA, la campaña tan polémica, que decía, en Estados Unidos el gobierno no decía la palabra SIDA. Y a mí este hecho de que no se decía la palabra acabó siendo parte de mi metodología, porque muchos de mis títulos son palabras difíciles de pronunciar. Las cosas hay que decirlas por su nombre, ¿no? En tu trabajo, Laia, has abordado temas tan delicados como los trastornos alimentarios, diferentes maneras de vivir la sexualidad o incluso el aborto, en un libro que va a ser tu primer capítulo de una historia de la misoginia. Es la imagen de Toscani también tocar temas delicados y decir las cosas. Temas incómodos que la gente no quiere tocar. En su caso, él lo llevó a una plataforma que no estaba acostumbrada a esos temas. En mi caso es intentar también crear estos momentos presenciales en los que podemos conversar de temas que nos resultan difíciles, empezando por mí y sobre todo desde la imagen, visualizar temas que son muy difíciles de visualizar. Una de sus imágenes icónicas fue el beso de una monja a un joven sacerdote. Con la iglesia hemos topado, Sancho, decía el Quijote ya. ¿Has topado con la iglesia ya? Sí, a ver, es un tema recurrente en mis proyectos, sobre todo en una historia de la misoginia, con el aborto, con la violación, y la última pieza que hice en el proyecto de la violación es este mosaico de 4.500 imágenes de curas acusados de pederastia, ¿no? Entonces es un tema que obviamente sí que está presente y también está presente en este nuevo proyecto que exponemos ahora en Leval. ¿Por qué la iglesia no quiere reconocer esos delitos? Porque son delitos. Bueno, es que está tan intrincado y es un poco abrir una caja de Pandora en la que se caerían muchos pilares. Me imagino. Si el movimiento Me Too abrió puerta a cientos de testimonios de víctimas de violencia sexual, la vuelta de Trump a la Casa Blanca parece que va en sentido contrario, ¿no? ¿Van a cambiar las cosas todavía en el mundo social? Para mí y para todo el mundo, ¿no? Pero yo empecé con la primera exposición cuando Trump entró en la presidencia y ahora ha vuelto a suceder y tengo esta sensación de déjà vu que es muy constante en mis proyectos porque al final una historia de la misoginia habla de una cronología no lineal, ¿no? Y precisamente nos está pasando, ¿no? Que estamos volviendo y yendo hacia atrás. ¿Hubo reacciones violentas contra tu exposición, por ejemplo, sobre el aborto? No diría violentas, pero obviamente sí que ha habido rechazo, ¿no? De parte de algunas personas. Pero
Honestamente, en general, ha sido bastante buena la acogida estos años. Precisamente en Estados Unidos el aborto está retirándose de muchos estados, ¿no? Sí, se está volviendo un estado con leyes o sea, es dracónico, es grave, es realmente grave la situación en Estados Unidos. Hablando de tu nueva exposición aquí en París, mucho ha evolucionado el mundo, la imagen de la mujer, desde que Freud y Charcot diagnosticaron histeria aquí en el hospital de la Salpêtrière, no lejos de esta radio, a finales del 19. Nunca había oído hablar de la histeria colectiva. Es algo de lo que no se habla, ¿no? También. Sí, para mí también fue una sorpresa. Este es el tercer capítulo, ¿no? Aunque le llamamos la génesis, se llama sobre on magisteria, sobre la histeria de masas, y se presenta aquí en Leval como tercera exposición. Es una historia muy interesante. Yo no la conocía, estaba viajando por Nepal, me encontré un artículo que decía que un grupo de niñas habían sufrido un caso de mashisteria. Me sorprendió, empecé a investigar, no se entendía. Básicamente lo que sucedía es que describían cómo niñas pueden estar desmayándose en grupo o teniendo diferentes síntomas en conexión con la histeria, como tener tics o convulsiones o como una especie de posesión. Y cuando empiezo a investigar me doy cuenta de que no hay una explicación muy clara, ¿no? de por qué sucede esto. Y durante todos estos años y en este proceso encuentro una teoría que me parece muy interesante, que es que todos estos casos, estos fenómenos, estas epidemias podrían estar conectadas con un protolenguaje de protesta las mujeres han estado utilizando inconscientemente durante todos estos años. En México, en la localidad de Chalco, se produjo en el 2007 un caso extraordinario, 600 chicas que sufrían parálisis de sus piernas, ¿no? Sí, y precisamente con la iglesia volvemos a topar, porque es una escuela religiosa, es una escuela como un boarding school, ¿no? donde viven las niñas, y es extremadamente estricta, probablemente la causa de que tantas de ellas de forma inconsciente decidiesen o sufriesen de este fenómeno, ¿no? De no poder caminar. Yo trabajé durante años con la antropóloga Josefina Ramírez, que trabajó en este caso durante más de una década, y hablaba precisamente de esto, ¿no? De una necesidad inconsciente de escapar de una institución total. Terrible, ¿no? Más reciente fue el caso en Estados Unidos, en la localidad de Leroy o Leroy, como quieras. Fue en 2012 del que los medios de comunicación empezaron a hacerse eco, ¿no? ¿Qué pasó allí en Leroy? Sí, este es uno de los 3 casos que se enseñan en Leval, en el que aquí lo conectamos también con el principio de las redes sociales, el principio de que un caso como este se expanda a través de Facebook, en este caso, y de los medios de comunicación, en el que un grupo de adolescentes sufrían de tics muy parecidos al síndrome de Tourette, que es además un tic muy violento, sin que fuese Tourette y sin tampoco explicación biológica alguna para esto. Muchas de las instituciones decían en muchos casos que era simulación, era una manera de protestar sin... Sí, claro. Entonces aquí tenemos la respuesta misógina, ¿no? De parte de la sociedad. Son niñas, se lo inventan, es culpa suya, ¿no? Este tipo de lenguaje. Es muy machista. Sí, y luego en otros casos vemos como en realidad es la propia sociedad que les está oprimiendo, ¿no? Y que esto, pues como decía, puede ser una especie de respuesta física inconsciente a estas diferentes opresiones que viven ellas, como estos grupos. Fue el primero que habló de eso, fue un sociólogo norteamericano, Robert Bartholomew, y le atribuyó a una presión psicosocial muy fuerte, ¿no? Sí, de hecho con Robert he trabajado también estos años porque es muy especial, ¿no? Toda su investigación, él ha coleccionado miles de casos. Yo en la exposición en Leval tenemos cientos de casos que también son los que yo he investigado y hemos escogido estos 3. El segundo, que es el de las fábricas de Camboya, en el que centenares de mujeres, incluso miles al año, se siguen desmayando en las fábricas donde hacen nuestra ropa. Para mí es uno de los casos más claros donde se ve este grupo social oprimido, en este caso por condiciones laborales extremas. Terrible, ¿no? Exponer aquí en París, en Leval, un antiguo dancing que se convirtió en sala de exposiciones de fotografía y de arte, por el fotógrafo Ramón Depardieu, tiene toda una simbología, ¿no? Depardieu fue también es un fotógrafo muy comprometido también, ¿no? Sí, yo entiendo la fotografía de esta forma, ¿no? Y a mí lo que me gusta precisamente del público francés y del Leval en concreto es que están muy abiertos también a algo muy básico de este proyecto, que es que son miradas sociológicas, antropológicas,
psiquiátricas, y que además es una crítica también a una mirada nuestra, porque también incluyo en el proyecto miradas más animísticas y más espirituales, ¿no? Intentar entender también desde el punto de vista de los testimonios de las mujeres cómo ellas viven esta situación de opresión y de dolor. ¿Cómo se puede evitar esos casos de histeria de masas? Quizás dando más libertad a la mujer, menos opresión. Para evitar es difícil porque están intrincados con muchísimos sistemas de opresión, como dices. Lo que sí que se puede intentar es lidiar con ellos de una forma menos sexista, ¿no? Para empezar, creerlas, y para continuar, no acusarlas de que son ellas las que lo provocan o que es culpa suya. A mí lo que me parece muy interesante, si tengo que escoger solo un aspecto que una persona que vea esta exposición se lleve a casa, es intentar entender que muchas de las enfermedades mentales o del disturbo que podemos tener muchas veces se atribuye a un problema individual, a una responsabilidad individual. Y a mí me gustaría que entendiésemos que quizás la sociedad también nos puede enfermar, que la política nos puede enfermar, ¿no? Y que la opresión nos puede enfermar, incluso físicamente. Y creo que este es un aspecto interesante a reflexionar si vienes a la exposición. El mundo de la empresa tiene mucho que aprender de esos casos, ¿no? Imagino. En cuanto, por ejemplo, en las fábricas en Camboya, que además es un caso que como todavía está en activo, pues he estado dentro de las fábricas, ha sido bastante brutal, ¿no? También el tema de la responsabilidad social, porque es la ropa que nosotros llevamos. Absolutamente todas las marcas que he podido comprar o mis compañeros o compañeras llevan, muchas de ellas se hacen, ¿no? Y se producen en estas fábricas en Camboya. Entonces, entender que nosotros incluso tenemos parte de culpa en lo que está sucediendo, en nuestro caso, en la otra punta del planeta, estas mujeres en estas fábricas, es también una parte importante de este proyecto. Imagino que la ropa de Benetton también era fabricado en Asia, seguramente. Bueno, es uno de los... Sí, es que Camboya, junto con Bangladesh, son dos de los países donde producen prácticamente todas estas marcas mainstream. Sí. Este trabajo ya lo expusiste el año pasado en el Salón Foto Elisio, en Lausana, en Suiza, y también en Helsinki, creo, ¿no? Sí, es una coproducción entre estas tres museos y mi galería Le Fil du Calvaire, que llevan ayudándome en la producción y en la investigación todos estos años. Y de hecho el libro sí que se acaba de publicar ahora, Durante Paris Photo salió, y bueno, es un poco, no es el cierre, porque obviamente la exposición va a seguir itinerando, pero sí que es un momento importante. Ese libro es el primer libro en francés, ¿no?, que publicas. Es el primer libro en francés que publico, es verdad. Y ojalá se republiquen en francés, por lo menos el del aborto, porque desde que París también puso la ley del acceso al aborto como parte de la Constitución, creo que es un punto muy, muy, muy importante. Y sí, ojalá que el resto lo sean, porque siempre tengo una relación muy francófona con mi audiencia, y que mi audiencia es muy francófona, y ojalá se sea. Este jueves inauguras en Leval esta exposición, pero ¿qué reacciones tuvo en Helsinki, por ejemplo, o ahí en Lausana? Es muy interesante porque, por ejemplo, en Helsinki hay una pieza que es un ensayo de vídeo sobre las mujeres protestando durante la última década, que es un diálogo entre la idea de más histeria siendo una especie de protesta, ¿no? Y, por ejemplo, el público joven, estudiantes, que vino a Helsinki, que era durante el paraguas de un festival sobre política, le interesó muchísimo esa parte de protesta, ¿no? Yo creo que también es algo muy generacional y creo que es algo que resuena bastante con ese público. En el ISE, que también tiene un público joven, pero también un público más amplio, estuvo más meses también, hubo reacciones de todo tipo, sobre todo mucha curiosidad, porque también era la primera vez que oían hablar de este tema. ¿Te consideras artista? ¿O precisamente el artista, la función que tiene el artista es poner el dedo en la llaga donde duele? Sí, yo creo que de todas las etiquetas que he tenido hasta ahora es en la que me encuentro más cómoda, incluso más que activista, que también se me atribuye mucho. Yo creo que hago arte político, pero no creo que sea activista, y creo que artista sí que está mucho más conectada. Obviamente ya no soy periodista, aunque utilizo de mis orígenes algunas herramientas para la investigación que hago, tampoco es una investigación estrictamente periodística. ¿Qué podrá ver el público que venga a ver tu exposición a Leval? ¿Foto, vídeos también? Hay mucho archivo, siempre hay mucho texto, porque así son mis exposiciones, y las imágenes esta vez son algo diferentes a los de los proyectos anteriores. Hay también foto intervenida y hay instalaciones de audio.
Incluso hay una instalación de audio que costó mucho de hacer porque está traducida al tlapaneco, que es una lengua indígena que estaba prohibida hablar dentro de esta escuela en México, y yo viniendo de Cataluña, para mí entiendo muy bien cómo la lengua puede ser muy política y me gusta mucho que hayamos conseguido traer el tlapaneco a París, y hay una instalación de vídeo de la protesta que comentaba. Pero hablando de Cataluña, ¿cómo has recibido tu trabajo en España? ¿O nadie es profeta en su tierra? Bueno, me dieron el Premio Nacional el año pasado, así que estoy muy, muy contenta, gracias. Y ahora tenemos justo la exposición del aborto en Asturias y va a ir luego a Torroella de Montgrí, así que también muy feliz. Me encantaría poder llevar la de Magisterio y la de la violación, creo que son tanto una como la otra temas muy interesantes también en España. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en Le Val, aquí en París, para la exposición O Mass Hysteria, la histeria de las masas, sobre la histeria de las masas, del artista e investigadora, sobre todo, catalana, Laia Abril. Muchísimas gracias, Laia, por haber estado. Muchas gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano. Dime, y si quieren, tenemos una charla con Diane Dufaux el sábado por la mañana a las 11 y que creo que es la única vez que estaré en París para hablar de la exposición y también si son invitados. Pues porque es la directora de Le Val. Permíteme también, como decía, saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la UCL, una cadena que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, que reúne varias televisiones públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.